Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a un martes de emprendimiento, que hemos variado nuestra hora ahora hemos variado nuestra hora, ahora explicaré por qué. A un martes de emprendimiento un tanto especial, me acompaña Juan Claudio Belló, que es el presidente del Instituto de Emprendimiento Avanzado, es el jefe, para que lo sé, o sea, para que identifiquemos las cosas. Así que si me equivoco, intentad que no se me note mucho porque puedo sufrir después. El jefe es el jefe. Entonces, bueno, está con nosotros el jefe. Y luego ya presento a Vanessa, que es nuestra emprendedora de hoy. Os cuento, verás, bienvenidos por supuesto a los que estáis aquí hoy, los alumnos de la Universidad ULASIT, ¿lo he dicho bien?, de San José de Costa Rica, que están aquí con nosotros y nos pareció interesante, llevan aquí desde ayer formándose en emprendimiento, y nos pareció interesante que vieran esta sección que nosotros tenemos, que llevamos haciendo durante mucho tiempo. Nos pareció interesante que lo pudieran ver, porque para que vieran un emprendimiento español, para que preguntasen lo que quisieran respecto de un emprendimiento español, cómo se hace el emprendimiento en España, y además coincidiera que era un martes del emprendimiento. Veréis, los martes del emprendimiento, hoy es martes, por eso estamos aquí, nacieron una vez cuando a todos nos encerraron en casa, si recordáis, marzo del 20, nos encerraron en casa. Nosotros teníamos nuestros cursos, nuestros emprendedores, nosotros formamos emprendedores aquí en esta casa, pues tenemos a nuestros emprendedores estudiando aquí de manera presencial. Nosotros éramos muy presenciales en aquel momento. Pero llegó la pandemia y nos tuvimos que ir a casa todos, lógicamente. Entonces nos tuvimos que recomponer y empezar a ser un poco más online, y a aprender un poco cómo funcionaba el mundo online para la formación. Pero nos dio, nosotros que formamos emprendedores, para ser alumno de esta casa tienes que tener un proyecto, tienes que tener un proyecto en ciernes, tienes que tener una idea de proyecto. Pues a aquellos alumnos que estaban con nosotros aquellos días, pues iban a sacar su producto mínimo viable, seguro que ya sabéis de lo que hablo, el primer producto que iban a sacar a la calle, y de repente, pues como nos encerraron a todos, pues no sabíamos lo que iba a pasar. En realidad, si recordáis aquellos días, no sabíamos si nos íbamos a morir todos, si aquello era, yo qué sé, ahora ya nos reímos, pero en aquel momento no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, aquellos emprendedores que habían estado estudiando con nosotros y que habíamos tenido que mandar a su casa, nos dieron mucha pena porque iban a sacar su producto mínimo viable, su proyecto de emprendimiento, y claro, ya no sabían si iba a ser posible alguna vez o cómo iba a evolucionar aquello. Entonces se nos ocurrió Juan Claudio, la idea de montar un espacio como este, del martes del emprendimiento, que básicamente lo que pretendió en aquellos días era que nuestros alumnos pudieran explicar su proyecto, ya que no podían sacarlo al mercado, que lo pudieran explicar de forma telemática, online, y de alguna forma intentar validar su producto, aunque fuera online en aquellos tiempos tan extraños, ¿no? Eso lo hicimos durante la pandemia. Sabéis, seguro que vosotros también, que durante la pandemia hubo mucho interés y mucha conexión online. La gente no parábamos de mirar pantallas, pero bueno, afortunadamente salimos de aquello y la gente dejó de ver pantallas. Y por tanto, nosotros tuvimos que decidir si continuamos con los martes del emprendimiento de manera online o lo hacíamos presencial. Y al final optamos por una cuestión mixta y hacemos los martes del emprendimiento de manera presencial y de manera online para la gente que nos sigue. Nos sigue mucha gente, aprovecho para darle la bienvenida también a la gente que nos escucha de nuestros campus, del Instituto de Emprendimiento Avanzado, en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Zaragoza, que tenemos nuestras sedes, también en Bogotá, en Colombia, y también en Miami, en Florida, donde tenemos una universidad que os ha acompañado durante estos días, que es San Colby University, que está en Miami, en Florida, y que también nos siguen habitualmente. Y luego, Vanessa, misteriosamente, nos sigue mucha gente que no conocemos, y esto es como la radio, que al final pues llevamos 5 años, llevamos casi 500 emprendedores que han pasado por aquí, y entonces pues nos sigue mucha gente, pues porque yo qué sé, porque le gusta, no sé, porque le gusta, pues no tiene otra cosa que hacer. Pero bueno, el caso es que nos siguen de muchos sitios del mundo, así que pues aprovechamos para darle la bienvenida siempre. Y como os decía, a vosotros, hoy alumnos de la Universidad de ULACIT de San José de Costa Rica, nos pareció interesante que pudierais asistir a este pequeño acto que nosotros tenemos todos los martes. A partir de ahora, aunque estéis en Costa Rica, a las 7 de la tarde, hora española, por tanto allí serían las 6 horas, ¿tenéis? ¿6, 7? 7, 8, madre mía, estoy muy lejos, ¿eh? Bueno, pues de 19, a las 19 menos 8 son a las 11 de la mañana, una hora un poco así complicada para vosotros, supongo, que tenéis que estudiar.
pero si no, queda grabado para que todos los martes veáis un emprendedor. ¿En qué consiste esto? Pues recuperando esa idea de nuestros alumnos emprendedores que estaban, pues lo que hacemos es presentar a un emprendedor que nos cuente cómo es su proyecto, que lo venda, que sea capaz de poder presentar su proyecto para que la gente lo vea y en su caso pueda ser cliente de Vanessa, en este caso, que ahora la presentaré. Y luego intentamos también hacer una pequeña enseñanza práctica, es decir, le preguntaremos a Vanessa, le preguntamos a nuestros emprendedores sus problemas, cómo nacieron, dónde van, cómo les va, qué problemas tienen, dónde encuentran más dificultades, cómo escalar el negocio, cómo están pensando, etcétera, etcétera. Ya vete preparando cuánto cuesta lo que hacen. En fin, vamos descubriendo poco a poco porque nos parece que la mejor forma de que los emprendedores puedan aprender es de otros emprendedores que han pasado lo que muchos están pensando, ¿no? Muchos de la gente que nos escucha en todo el mundo, y vosotros supongo que también, pues tenéis una idea en la cabeza, en fin, no os atrevéis del todo, el emprendimiento da un poco miedo porque es una especie de salto al vacío sin agua a veces en la piscina, y es bueno, o nos parece que es bueno, que emprendedores que ya lo han hecho, que lo están haciendo, os cuenten tanto a vosotros hoy como a todos los que nos siguen online y a vosotros a partir de ahora desde San José cuando volváis, pues que cuenten cómo han hecho ellos para superar esos miedos y para superar todas esas incertidumbres que un emprendimiento tiene. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Bueno, pues para eso tenemos, y se lo agradezco también a Vanessa Bolaño, que es una emprendedora de varias cosas. Una, pero sí, no, pero ha hecho varios emprendimientos, pero no va a hablar de una. Así que bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Te hemos montado esto hoy, pero bueno, nos parecía interesante que estos estudiantes tan maravillosos que llevan aquí con nosotros desde ayer y hoy, y están mañana también, ¿no? Mañana, madre mía, quedaos aquí ya para siempre, ¿no? España es un país maravilloso. Estamos en un sitio muy bonito, cerca de un sitio no muy agradable, para los que no somos de eso, de ese equipo que hay ahí. Pero en todo caso es un sitio muy bonito. Si en lugar de ir para allá, vais para allá, es precioso. Bueno, eso es una broma. Podéis ir para allá también, a ver Santiago Bernabéu, que es una joya de los campos de fútbol del mundo, que seguro que habéis visitado. Pero si podéis visitar el Civitas Metropolitano, que es mucho más bonito. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar con eso que decimos, siempre que nos cuentes cuál es tu emprendimiento en este momento, y luego vamos a irte preguntando. Y luego nos interesa una cosa, que se me ha olvidado decir, y aprovecho para decirla, nos interesa mucho la conexión entre el emprendimiento y la persona. Es decir, preguntamos ese tipo de sensaciones que una persona, que un emprendedor tiene, que no todo es negocio, no todo es, sino también su aspecto personal. ¿Por qué emprendiste? ¿Por qué te gusta emprender? Porque eso le quita muchos miedos a la gente. Así que venga, Vanessa, cuéntanos qué es tu emprendimiento, cómo se llama y yo qué sé, y lo maravilloso que es tu proyecto. Bueno, pues mi nombre es Vanessa Bolaños y mi emprendimiento es la asesoría de imagen y la medicina estética. Son dos cosas diferentes, pero al final pues es una misma porque todo va enfocado en la imagen personal. Desde muy pequeña pues me empecé con toda esta parte de la imagen, con la peluquería, luego empecé maquillaje y empezó a gustarme todo el sector. Al final me especialicé y estudié en asesoramiento de imagen y personal shopper, y desde el año 2007 pues estoy en la medicina estética también. He sido directora de clínicas y bueno, pues llevo también toda la parte del asesoramiento. Entonces, después de muchos años, tanto en la asesoría de imagen como en la medicina estética, mi emprendimiento es la fusión de ambas cosas. Al final yo veía que tanto mis clientes de asesorías de imagen buscaban luego otra parte del cuidado personal y de la belleza, y a la par, cuando tenía a mis pacientes en consulta, veía que cuando hacían un cambio de imagen necesitaban también la parte de asesoramiento. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer estoy especializada, y lo que hice fue fusionar ambas cosas. Vale, ¿y eso cuándo empezó? ¿Desde cuándo estás haciendo esto? Bueno, el emprendimiento mío realmente lleva un año, lo que es la parte digital,
porque yo antes lo hacía solo de manera presencial y yo quería abrir campo pues a otros lugares. Vanessa, Entonces, déjame que te diga una cosa, sí. que no sé si alguien se ha dado cuenta, pero yo sí. Sí. Ven un segundo conmigo. No sé si la foto está del todo bien. No lo sé. No sé, es como, ya que hablamos de imagen, Sí. la imagen es mejor que la foto. ¿Eso lo has mirado? ¿Eh? Curioso. Sí. Hay que mejorar la imagen digital. Bueno, joder, yo creo que claramente, o sea, no sé lo que opináis, pero bueno. Dicho esto, llevas un año. Sí. Y por tanto, lo que me ha parecido entender es que asesoras tanto a hombres como a mujeres en toda la parte de asesoramiento, tanto de imagen, que puede ser imagen, colorimetría, morfología, visajismo, todo. Y luego la parte del asesoramiento médico. En el hombre, pues cirugía plástica, medicina, estética facial y capilar. Y en la mujer, pues todo, facial, capilar, corporal, vale. plástica. Déjame que profundicemos un poco más. Es decir, yo que soy un desastre, iría a tu consulta y tú me dices lo que me tiene que pasar, lo que me tengo que hacer, si es que es posible, milagros, ya sé que no es posible, lo que tengo que hacer para que aquello funcione. Y a mí me gusta más escuchar qué es lo que buscas, cuáles son tus necesidades o tus preocupaciones, hay muchas veces que va por una parte de mentalidad, o sea, de un complejo, que empezamos a trabajar, o sea, yo empiezo a trabajar con todos mis clientes desde la parte de la mentalidad y de ahí vamos subiendo camino, porque todo, tanto la parte de la imagen como la parte médica, siempre hay una parte interna que tenemos que empezar a trabajar ahí para luego construir todo lo demás. Ya. ¿Cómo consigues clientes de esto? Porque llevas un año, el boca a boca, ya sé que me vas a decir boca a boca, todos los emprendedores a los que preguntamos dicen que el boca a boca es lo importante. No lo creéis del todo, no suele ser verdad. Hay mucho marketing digital, supongo, y mucha fórmula, digamos, digital para buscar clientes. ¿Cómo lo haces? A ver, yo realmente son muchos años, son más de 20 años los que llevo en este sector y ya mucha gente que me conoce. Y la parte digital, pues al final es publicidad y mucha constancia y bueno, pues poquito a poco. Vanessa, ¿y tienes un sitio físico donde yo pueda ir a obrar el milagro? Porque no, o sea, cuando es tema clínica sí que tengo las colaboraciones con las clínicas con las que trabajo. La parte del asesoramiento, la parte presencial, por ejemplo, mañana tengo que ir a casa de una clienta. Entonces voy a su casa, vemos la parte de, vamos a hacer el detox del armario, vamos a ver toda la parte de morfología, de colorimetría. ¿El detox del armario? Sí. A lo mejor sabes lo que es, yo no. ¿Qué es el detox del armario? Vale, pues el detox del armario es cuando tú metes todo en tu armario, pero cuando lo miras está todo mezclado y al final no encuentras las prendas que están dentro de tu estilo. Es decir, la colocación de tu armario. Vale, pero eso no es imagen, bueno, es imagen personal, ayuda a la imagen personal después. Ayuda en todos los aspectos. Vamos a ver, esto es lo de las camisas por colores, para entendernos. Pero no es tanto eso. O sea, al final muchas veces acumulamos cosas en nuestro armario que no nos valen, que no nos sirven. Es verdad. Y lo que hacen es te borran la imagen de lo que realmente te quieres poner. Entonces, al final, si no tienes tu estilo marcado o no conoces ni tus colores, ni conoces tu morfología, hay veces que compramos y gastamos mucho dinero porque no nos conocemos. Y el tener un armario colocado, aparte que te da una tranquilidad que a veces pensamos que no, pero sí, o sea, es como tener tu casa limpia, ¿no? No es lo mismo tenerla colocada que tenerla descolocada. Es saber que mañana no tengo problema, o sea, no tengo que pensar en... Claro, o sea, que yo voy a abrir les y que me voy a poner... a que su armario esté perfecto, les dejo combinaciones, entonces tanto mis clientes como mis clientes abren su armario y saben que esto con esto les combina y les queda perfecto. Trabajo mucho con los líderes, entonces pues cuando tienen una reunión saben qué ponerse, les ahorro tiempo, facilito la vida. Déjame que valide una idea que tengo yo, que no sé si es cierta, pero con una experta lo voy a intentar validar, si es posible. Después de la pandemia, ¿hay una, digamos, una distinta forma de vestir?
¿O es una idea solamente mía? Especialmente los hombres. Sí que ha pasado, y ha pasado porque al final ha habido mucho teletrabajo y ha habido mucha... se cerraron mucho el círculo social y antes estábamos como más acostumbrados. De hecho, yo antes de la pandemia tenía también una agencia de eventos y me dedicaba a full a los eventos, tanto de imagen, o sea, de temas de belleza, como a nivel social, o sea, de que la gente se lo pasara bien. Entonces era como que ahí pues la gente salía más. A partir de la pandemia y después como que nos quedamos todos como un poco más recortados. Entonces el tema de la imagen sí que es verdad que se notó un poco, pero bueno, al final pues para la parte profesional siempre tienes que estar bien vestido y cada vez se tiene más en cuenta el no hay una especie de, digamos en hombres, más que en mujeres. Sí. No hay un desenfado mayor de la ropa. Yo me contraje hoy, casi nunca me contraje, para que tenía otra cosa por la mañana que me obligaba a estar con traje. Claro, pero ves, efectivamente sí, es eso. pero si no estoy obligado, desde luego no me contraje. Y antes de la pandemia, aunque no estuviera obligado, muy razonablemente iba con traje casi siempre. Sí. Y me parece que eso pasa también entonces no sé por qué lo asocio a la... Se ha relajado un poquito la imagen. A la pandemia. Pero sí puede ser. Ya. Pero creo que también cada vez hay más conciencia de que la imagen habla antes que nosotros. Y que hay que cuidar la imagen frente a cualquier aspecto sí, sin duda. En el que nos encontremos. Eso sin duda. Y otra idea que tengo yo también, que con una experta quiero ver si es así. El vestuario de las mujeres es 1000 veces más rico que el de los hombres. ¿Por qué? Hay más variedad. ¿Y por qué hay más variedad en mujeres que o sea, bueno, porque las mujeres son más atrevidas en la vestimenta, en la sociedad impide que los hombres vayamos de... O sea, no más que acabo de nada entender porque por qué. Una mujer tiene más escotes, por ejemplo, de camisetas. Un hombre no va con un escote a pico o no va con un escote más a barco, ¿no? Claro. O sea, al final las camisetas son más sencillas, los cortes son más sencillos y la mujer, pues en ese sentido, tiene más maneras de corrección a la hora de cuando estudiamos la morfología. Sí que podemos corregir mejor con las prendas. El hombre al final, pues su camiseta es básica, la manga puede ser un poquito más corta o más larga, pero... Titular. El vestuario de los hombres es muy aburrido. Este es el titular principal. Tampoco eso, ¿no? Sí. Y cada vez está más metida la moda masculina y hay más cosas. Sí, pero muy de corte. Es más recortada. Venga, volvemos a tu emprendimiento. Es que se me va, porque una experta de ese tipo hay cosas que uno siempre tiene en la cabeza que me gusta preguntar. Al emprendimiento. Dices que naciste hace un año aproximadamente con este emprendimiento, aunque venías de estarte dedicando a esto ya hace 20 años. Sí. Nos ha dicho que consigues los clientes del boca a boca, teniendo en cuenta esa historia, esa trayectoria digital, que tienes de 20 años, pero también haces marketing digital. Sí. ¿Cómo te encuentra alguien? O sea, ¿cómo te encuentras? ¿Haces TikTok? ¿Haces LinkedIn? ¿Dónde estás para que te encuentre alguien que no te conoce de boca a boca? En Instagram. Las redes, básicamente me muevo en Instagram. Ya. Este es el mejor método para poder vender en Instagram, para ti. A mí me funciona. Sí que es cierto que tengo mucho cliente también presencial, pues por lo que te comento, porque al final sí que el digital llevo un año con ello, pero no tengo queja. ¿Y cómo te tienen que buscar para encontrarte? Pues simplemente Vanessa-, tu consultora de imagen. ¿Y en qué categoría? En asesoría de imagen, sí. Perdón. Otra de las cosas que siempre preguntamos a nuestros emprendedores es si trabajan solos. Sí. A ver, yo tengo equipo. Y por tanto eso genera una dificultad para escalar. Porque claro, si estoy solo. Si tengo que asesorar a mis clientes, tengo que asesorarlo yo y por tanto no puedo estar en 20 sitios a la vez y por tanto el escalamiento la posibilidad de escalar de mi proyecto es más difícil. ¿En tu caso cómo es? A ver, yo al final no deja de ser una marca personal porque los servicios los genero yo, pero sí que es verdad que tengo colaboraciones internas, pues en este caso para temas de clínica o en tema de marketing sí que tengo una persona que me ayuda en una parte de edición, una agencia.
Y luego, pues sí que es verdad que mi marido, que bueno, lo habéis conocido, pues él también tiene su proyecto digital, entonces también me ayuda un poco, claro, en toda esta parte que a lo mejor a mí se me escapa. En ver al cliente o a la clienta y en el detox del armario este que te has dicho, o en ver cómo mejora la imagen de alguien, solamente estás tú. Sí. ¿Eso no te parece que genera un problema de escalar? Un negocio tan profesional como ese, tan personal como ese. A ver, mi proyecto yo lo quiero escalar más allá. O sea, yo quiero tener mi parte física, ¿sabes? Tener mi propio centro donde abarque todo lo que yo tengo y que puedas... O sea, yo la parte digital no la quiero perder porque a mí no solo me gusta tratar con las personas que viven, en este caso en Madrid, me gusta también tratar con personas que viven fuera de donde nosotros ¿Tienes clientes? vivimos. ¿Se puede asesorar la imagen de forma online? La parte que yo me especialicé hace un año y por lo que yo quería, ¿no? Más allá, era esa parte de asesoramiento digital en la que yo estoy especializada a día de hoy. También a hacer un test, por ejemplo, de colorimetría de manera digital. Es un test que además gusta mucho. No sé si sabéis un poco es lo que de alguna forma, vamos a decirle, los colores que pegan entre sí. Claro, pero no los colores que pegan entre sí, sino los colores que son para ti. Bueno, vale. O sea, no a todos nos quedan los mismos colores, entonces hay unos test que se hacen. Cuando es presencial se hace con unas pañoletas de telas y se va viendo las combinaciones y las diferentes opciones. Yo trabajo con un método además que en el mundo de la colorimetría es el más exacto y es con el que también me he especializado en el mundo digital. ¿Y el cliente digital es distinto del cliente habitual, físico, digamos? No, es igual. ¿Es fácil entender con una pantalla en medio? Sí, porque si tienes estructurado todo tu sistema, al final yo, por ejemplo, a mi clienta mañana se lo entrego físico, todo lo que es el material. Pero yo luego tengo, por ejemplo, una parte que tengo un programa de 5 semanas en el que trabajo toda la parte del asesoramiento desde la mentalidad, como os decía antes, hasta la salida de compras. Lo hago presencial, pero también lo hago digital. Con la persona digital yo no la puedo acompañar de compras, pero sí que le recomiendo tiendas de donde ellos viven, les mando esta prenda en concreto, te queda bien. O sea, entonces les ayudo, simplemente les doy como el carrito para que puedan ir a... Tu método lo tienes diseñado de alguna manera, tampoco para que te lo copien de una manera tampoco, que no ser ingenua en eso, es decir, que lo puedas tener, porque habrás trabajado mucho, estará muy matizado para que sea tuyo. Yo tengo, claro... El método lo tienes registrado. Esta es una de las cosas que los emprendedores se les olvida siempre, que aprovecho para todo el mundo que nos escuche y para vosotros. Hay que patentar el emprendimiento, la idea hay que patentarla, siempre, lo primero, probablemente. La idea, el método, la metodología... Sí, o sea, la verdad que no la tengo patentada. La idea, ¿no? Ya lo he apuntado, pero bueno, sí que es verdad que al final es que yo cuando he trabajado en este método y en esta fusión es porque no he encontrado todavía, que las habrá, oye, porque no me creo única y perfecta en ello, ¿no? Pero con toda la gente y con todas mis compañeras de asesoría de imagen, que son muchos años, ¿no? Y con toda la gente que he tratado, sí que he visto de que la asesora de imagen asesora, ¿no? Puedes estar especializada solo en colorimetría, morfología, visajismo y estilo, pero no llega a lo mejor a más. Hay algunas que llegan a peluquería, maquillaje, protocolo, pero yo al final veo que no solamente tengo todo ese trayecto, sino que tengo esa parte de medicina estética, que no muchas asesoras tienen esa. O sea, yo sí. ¿Y crees que podrías crear escuela? Creo que podría crear escuela. Personas que dependan de ti, pero con tus directrices, que trabajen con tu método. Sí, claro que sí. Sí. Pero porque al final veo que muchos años de experiencia me dan a tener una claridad muy... Has dicho que tienes estética, medicina estética también. Sí. Es decir, de alguna forma puedes asesorar al cliente, oye, o sea, quítate la barriga, para entendernos, ¿no? Sí, no, y tocar y saber que ahí esa grasa se puede trabajar de una manera o de otra, o una arruga, o sea, entonces al final
tengo esa parte también que bueno, pues que necesita muchos años de experiencia y que pues hay asesoras. Vanessa, no aparte de la experiencia que hay que estudiar para ser lo que tú, para hacer lo que tú. Pues a ver, yo ahora creo que ya la experiencia y el buen gusto más... y el que obviamente tienes. Pero, gracias. Pero tienes que... Estudiar, yo llevo toda la vida estudiando. Cuando yo empecé no existía a nivel reglado. Eso. Yo desgraciadamente todo ha tenido que ser a base de pagar. Empecé pues formándome en peluquería cuando iba todavía al instituto y los fines de semana pues hacía mis primeras clientas. Luego ya me saqué maquillaje protocolo. Luego me saqué el máster de organización de eventos, wedding planner y toda esta parte, asesoría de imagen, estilismo, personal shopper. Entonces, al final, y luego la parte de medicina estética, que evidentemente esa parte no solo tienes que estar en completo reciclaje, porque los tratamientos van variando, va cambiando según va avanzando todo, pero también, pues bueno, la experiencia del día a día con los pacientes pues me ha ido dando más recorrido. Vale, y este servicio que tú haces de milagros, vamos a llamar entre comillas, porque hay que hacer milagros a veces, ¿cuánto cuesta? Depende. O sea, vamos a ver, mírame a mí. Sí. O sea, ¿cuánto me costaría que me arreglaras a ver, el milagro? ¿Cuánto costaría el milagro? Depende de lo que contrates. O sea, yo hombre, no, claro. De hecho, a mí no me gusta dar un fijo de decir, para ti es esto, porque creo que, o sea, me gusta escuchar mucho, me gusta mucho la comunicación con mi cliente o con mi paciente en este caso. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Es fundamental eso porque en realidad hay mucho de introspección, ¿no? Hay mucho de que te cuente alguien lo que siente, lo que ve, lo que se ve en el mismo. O sea, yo tengo lo que es mi mentoría, que esa sí que es el ciclo cerrado de 5 semanas, pero luego escucho. Entonces, si hay un cliente que me dice, mira, yo solamente quiero un análisis de colorimetría, perfecto. Pero si además quiere morfología, si quiere visajismo, o por ejemplo, os cuento el caso de mañana. Mañana la clienta es el tema del armario con morfología y con estilo. Ella ya se hizo colorimetría. Entonces, he analizado con ella que efectivamente el test que le hicieron, porque fue pues el test básico que se hace de color, el mío es lo que os digo, que es un poco más profundo. Quería contrarrestar que efectivamente se lo habían dado bien, porque a mí eso me tiene que ayudar. Si no lo tuviera hecho, yo no podría hacer a lo mejor una parte sin estar esa otra. Entonces, depende mucho del servicio que contrate cada paciente. Has dicho visajismo, ¿qué es visajismo? La parte de la cara. Ah, vale, la parte de la cara. Sí. Vale. Sí, o sea, es que parece como así como algo muy... pero al final abarca todo. Ya. Oye, pues, joder... Tenemos que hablar, porque hay cosas que no se pueden resolver, pero... Sí. No, y parece, y el hombre, por ejemplo, sí que yo en la medicina... que le cuesta más, ¿no? ¿Tienes más clientes mujeres que hombres? Sí, normalmente, claro. O sea, normalmente la parte de la asesoría de imagen la suele buscar más la mujer, ¿no? Por tema armario, bueno, pues colores, somos como más coquetas en ese sentido. Pero sí que hay hombres, y de hecho yo que estoy muy especializada, por ejemplo, en injerto capilar, pues he tratado muchísimo con los hombres y he tratado mucho la parte de la imagen con ellos. Y hay una parte en el hombre y es el complejo. O sea, y ese complejo de inseguridad. Entonces, en el momento que empiezan, por ejemplo, las separaciones, yo me he encontrado pacientes de separaciones... que quieren cambiar la imagen para salir al mercado, digamos. No, pero lo que te decía antes, que dices, pues se ha venido un injerto capilar y estás hablando de una separación, ¿no? Lo que venía antes de decir de la parte de la mentalidad, que al final tratas un poco la psicología también de la persona. Entonces, al final te va contando su historia y ves que hay una parte ahí que también hay que tratar. Y en cuanto hacen, por ejemplo, ¿no? El injerto capilar, les sube la autoestima y quieren empezar a cuidarse más, a lo mejor están también con una dieta, entonces cambian el peso, entonces como vas todo, ¿sabes? Lo vas todo anclando y al final pues puedes conseguir un cambio de imagen bonito, pero siempre a razón, o sea, a mí no me gusta ni obligar ni decirte qué es lo que te tienes que hacer. Yo sé lo que te tienes que hacer, pero a mí me gusta que tú me cuentes qué es lo que quieres y en función a lo que quieras yo te voy a ayudar a mejorarte en todos los sentidos, pero sin obligar a nada. Porque al final yo veo que la moda está el estilo, ¿no? Las tendencias y todo, pero hay que
siempre ponerlo a razón de la persona, porque no las tendencias tienen que ir con el cuerpo de cada uno. Y Vanessa, hay gente que luego te da las gracias. ¿Cómo tienes eso medido? Es decir, el retorno, la satisfacción del cliente, ¿cómo la obtienes? Bueno, pues la verdad es que quejas no he tenido. Tampoco, o sea, decir estas cosas, ¿no? Pues queda como un poco pretencioso. No he tenido quejas de momento y espero que no las haya, ¿no? Pero yo creo que si das una buena atención a tanto cliente como paciente, al final lo bonito es pues eso, que hablen bien de ti y que te recomienden. Yo creo que la recomendación siempre es el mayor marketing que hay. Ya. Seguimos con el asunto del proyecto, ¿vale? Sí. En la parte económica, que también nos interesa mucho. Nosotros aquí siempre decimos que lo más importante para un emprendedor es vender. Y por tanto, si no se vende es muy complicado. Me da la sensación que este tipo de servicios que tú ofreces, digamos que en un primer momento la gente se ilusiona mucho porque piensa que va a cambiar, pero es que milagros no hay, con lo cual, y además es un proceso. Pero cambia, se nota. Me resulta curioso cómo fidelizas al cliente para que continúe, porque claro, de nada sirve que me ponga guapo un día y que al día siguiente sea un desastre. Quiero decir que cómo fidelizas al cliente, porque quiero decir, yo estaba yo pensando para mí, mientras te escuchaba, yo me sometería a una sesión para que me dijeras lo que yo pienso y lo que tú me harías, pero de ahí a continuar al día siguiente, no sé. A ver, luego están los servicios. ¿Cómo fidelizas? Están los servicios de asesoría Logo Express, por ejemplo, para eventos en concreto. Ya. Imagínate en tu caso, ¿no? Sí. A lo mejor eres una persona que no te gusta el traje, no lo necesitas a nivel profesional y tu look es muy relajado en el día a día, pero se casa tu hija y no sabes, quieres ir perfecto y no sabes qué utilizar. O, por ejemplo, otro caso, cambio de trabajo. Has trabajado en teletrabajo desde la pandemia y ahora pues vas a ocupar un puesto en el que eres líder y tienes que transmitir una imagen frente a todas las personas que están a tu cargo. Pues tienes que tener una imagen y entonces ahí hay mucha gente que tiene esa inseguridad de ¿y cómo transmito con mi imagen lo que yo tengo que dar con mi puesto? Vanessa, te voy a preguntar una cosa. ¿Este servicio es para ricos? Porque pues al final... Mira, de hecho, he hecho hace poco una publicación sobre eso. Sí, esto es para ricos, porque no me imagino... No es un servicio que sea barato, pero tampoco fíjate, es caro. No estaba pensando en la retribución posterior, estaba pensando en si se te acerca a ti gente normal, digamos, o siempre líderes y... gente que está todos los días de imagen, directivos, o sea... A ver, yo mi nicho le tengo un poco marcado en líderes, pero tengo pacientes, clientes, llamémoslo dependiendo de... En algunos casos será paciente, sí. Claro, o sea... Depende de lo que haya que arreglar, la cantidad de arreglos que haya que hacer. Claro, por eso. Tengo clientes, hablemos de la parte de asesoría, que pues sí que si necesitan pues por tema de inseguridades o por tema de trabajo o por ejemplo gente más joven que me ha contratado pues porque salen de la universidad, empiezan en un trabajo pero y pues no saben cómo vestir. No saben su estilo, no conocen, odian la moda, o sea, no les gusta comprar. Y de compras, sí, claro. Es un coñazo. Entonces, pues a veces no es tanto a lo mejor la persona física, hay veces que hasta las madres, pues oye, ayuda, ¿no? a mi hija o a mi hijo. Entonces, depende mucho de los casos, es bastante amplio. Ya. Sí, pero vamos, que en principio parece que en el día a día la gente no necesita ese tipo de cosas y solamente para momentos de cambio, de cambio de trabajo, etcétera. Sí que es verdad que España, o momentos especiales, digamos. A España le cuesta más este servicio. Sí. Sí, en Latinoamérica, no sé si donde vosotros está como más a la orden del día. De hecho, yo la mentoría con la que le hice fue con una colombiana y en Colombia, aquí hay una colombiana, y en Colombia es un servicio súper básico. ¿En Costa Rica conocéis a alguien que se dedica a esto? Ahora nos explicaron de 5 semanas. Qué interesante. Vale. Sí, en España no hay tanto, ¿eh? O sea, hay mucho que trabar ahí. Igual que el wedding planner
O sea, aquí ahora ya se escucha más, ¿no? De aquí a hace unos años. Sí. Pero antes contratar una wedding planner era... Bueno, sí, ahora ya es un poquito más. Ahora sí, o sea, ahora sí. De hecho tienes fincas que te lo tienen, ¿no? Hoteles que te lo tienen, igual que tiendas te tienen a tu personal shopper para que el Corte Inglés, por ejemplo, lo tiene. Eso antes no estaba, o sea, yo cuando me formé con esto, eso era, vamos, no existía. Ya. Por tanto, entiendo que no hay mucha competencia, ¿no? Porque otra de las preguntas que siempre hacemos a los emprendedores que vienen es cómo se relacionan con la competencia, que la competencia siempre es competencia y por tanto te quitan los clientes, para entendernos. ¿Cómo hay mucha competencia en este sector y qué tipo de relación tienes con otra gente que se dedique a lo que tú? Pues es que al final yo no lo veo como competencia, yo los veo compañeros. Esto nos dicen todos. Es verdad, porque yo ahora mismo no veo competencia a otra asesora porque creo que lo que yo tengo, la esencia que yo tengo no la tiene ella. Entonces creo que al final en el tema de los emprendimientos tenemos que buscar la propia esencia que tiene uno mismo, que está claro que luego tu proyecto puede ser el mismo, pero no tiene por qué gustar a la misma persona, o sea, a tu cliente no le tiene por qué gustar porque tengamos tú y yo el mismo proyecto los dos. Ya. Creo que se va a guiar también por otra parte que tú le puedas aportar mejor que yo o yo mejor que tú. Ya. O sea, que de alguna forma hay complementos, digamos. Sí, creo que hay cosas que te pueden hacer marcar la diferencia. Y yo creo que tengo pues ese punto que tiene esa diferencia que, bueno, que puede ayudar más. Juan Claudio. Vanessa, esto que te ha preguntado antes, Wilfredo, ¿cómo los fidelizas? Ese programa que tienes de 5 semanas, sí. ¿Cómo haces que el cliente o la clienta vaya durante 5 semanas? ¿Cómo haces para que no pierda la atención? Ahí está interesado Juan Claudio, ¿os habéis dado cuenta? 5 semanas. Yo le tengo como durante una semana, yo le doy un material que trabaja en casa y un día a la semana nos reunimos, sea presencial o digital, nos reunimos para poner en común y yo darle toda mi feedback. Cuando es presencial, pues por ejemplo, cuando estamos en la parte de morfología, le tomo las medidas, le enseño cuál es su cuerpo, que sí, que no, qué tenemos que hacer. Cuando hemos terminado las 5 semanas, ya luego yo les hago un acompañamiento de 2 meses en el que tenemos ese contacto por WhatsApp, por ejemplo, en el tema digital, ¿no? De WhatsApp, y una vez hacemos la videollamada o reunión. Y necesitan ser 5 semanas. Por ejemplo, tengo una clienta que ella lo quiere todo express, pero quiere el programa completo y lo vamos a hacer express en 5 días. En vez de en 5 semanas, lo vamos a hacer en 5 días. Por eso os digo que yo al final intento un poco escuchar la necesidad que tiene mi cliente y adaptar un poco a lo que buscan. Ya. Los emprendimientos está muy bien, nos has contado todo lo bonito y todo lo... pero cuéntanos también qué es lo que más te cuesta. Si yo te dijera, ¿qué es lo que más te cuesta un lunes por la mañana, cuando todos empezamos la semana y está por la semana por delante? ¿Qué es lo que más te cuesta? Es probable que diga, no, estoy encantada de mi trabajo. ¿Qué es lo que más te cuesta? A mí lo que me cuesta es... como emprendedora, o sea, Sí, o sea, yo es que siempre quiero más. Entonces, vale, me termino de conformar con lo poco con lo poco o mucho que tenga, siempre busco. Entonces, siempre me exijo más de lo que voy teniendo. No. Y eso genera cierta ansiedad, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? Sí. Contigo misma, además. Sí, sobre todo. ¿Te asesoras a ti misma? Sí, me conozco. ¿Sí? Sí. Sí, es un poco necesario. Si no me conozco a mí, no podría recomendar al resto. Ya. Bueno, hemos hablado también hablamos también mucho con los emprendedores nuestros de la parte de recursos humanos. En tu caso, hemos visto que aún no tienes recursos humanos. Esa relación del emprendedor con recursos humanos, o esa relación del emprendedor con el socio, pero en tu caso tampoco tenemos socio, con lo cual no te vamos a preguntar sobre eso. ¿Admitirías un socio? Porque esta es una pregunta para los emprendedores muy interesante también. Llega un cierto momento que tu proyecto lo tienes que compartir con alguien para intentar crecer. Y por tanto ese alguien tiene que ser un socio, que puede ser un socio que trabaje contigo, o un socio capitalista que ponga dinero nada más. Pero de alguna forma entra en tu proyecto, en tu vida. ¿Te planteas tener un socio o socia de ese tipo?
Sí, aunque me da un poco de miedo. Claro, ¿ves? Pero me quita el proyecto. No tanto como que me lo quite, sino como que a lo mejor la esencia de lo que yo quiero se pierda. Ya. Que a lo mejor no estemos luego alineados en ciertas cosas que yo las vea de una manera y la otra persona las vea de otra. Pero no digo que no, a no poder tener un socio, la verdad. Vale. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te llevas con la parte financiera, con la parte económica? Porque al final hay que cobrar a los clientes, hay que vender, como decía antes, hay que cobrarles. Ese tipo de cosas me parece que no es tan fácil. O sea, ¿cómo le dices a un cliente cuánto valen tus servicios? Esta es otra de las cosas muy importantes para los emprendedores y que siempre ponemos mucho el énfasis. A veces el emprendimiento o el proyecto, la gente está tan ilusionada con él que se le olvida o no presta tanta atención a poner un precio a su producto o a su servicio en este caso. Y a veces cuesta eso, a veces cuesta, digamos, verbalizar el precio que hay que cobrar, pero no es, si no hay proyecto. Nosotros siempre en nuestros cursos siempre decimos que los emprendedores que vienen, os decía antes, que muchos de ellos son gente que tiene un proyecto en la cabeza. Y decimos, mira, pues, tu proyecto va a ser el que va a cambiar el mundo después de salir de aquí. O sea, lo de Apple a tu lado va a ser una tontería, pero como no vendas, tu proyecto es mentira y por tanto no vas a ser capaz de poder proyectar todo este. Entonces, en este tipo de servicios tan personales, que no se pone un precio y ya está, o no picas en la web y entonces... A ver, yo tengo mis precios establecidos, pero luego los adapto también. Claro, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo reflexionas contigo misma en relación con el cliente? ¿En función de tu momento económico? No. ¿En relación de los clientes que tengas? ¿En relación de lo pesado que sea el cliente? ¿En relación? O sea, mis precios están marcados, y de siempre. Hecho le doy mucho valor al trabajo que realizo y o sea, apoyo el precio que tengo por la calidad y servicio que doy. Vale. La parte de la venta la tengo controlada porque sí que es verdad que he estudiado y creo que es fundamental y necesaria para todos los proyectos y a nivel de todo, porque desde que nacemos empezamos a vender. De verdad. Entonces sí que la parte de la venta la tengo muy controlada, me gusta la venta. Y de hecho, bueno, pues me tiran muchos años en la parte del asesoramiento médico y se me daba bastante. O sea, que bien, tienes, digamos, unos precios estandarizados. Sí. De los que no te bajas ni... A ver, hombre, depende, ¿no? O te sirven como referencia, digamos. Sí, pero no, el regateo no está dentro de lo mío. Y tienes experiencia en la venta, has dicho. Sí, mucha experiencia. Tienes muy interiorizado como... O sea, naturalizado. Sí, sí. El precio, por eso esto te va a costar tanto y sin problemas, sin complejo. No me hago chiquita a la hora de decir un precio alto. Sí, porque a veces a un emprendedor le pasa eso, que no sabe, primero, que no tiene testado todavía cuánto valen sus servicios. Segundo, que no sabe, cuando se pone delante del cliente, o del posible cliente, no sabe si o tiene miedo a pasarse en el precio o a quedarse corto. Que esto seguro que el fallo nos pasa a todos. O sea, al final esto lo vas viendo un poco con años y experiencia, pero date cuenta que yo he estado en la medicina estética vendiendo servicios a precios muchísimo más altos de lo que ahora son mis servicios. Entonces, al final, esto para mí es como un caramelito, ¿no? Para vender. Es poca cantidad, vale. Sí. En relación con tratamientos estéticos de mucho más profundidad y mucho más caros. 10, 12.000 euros, 15.000. Bueno, Vanessa, vamos acabando porque aprendimos también, hoy que tenemos, luego si queréis preguntar cualquier cosa, luego os damos esa posibilidad. Pero nosotros, como nacimos online, recordáis nuestro rollo de cuando nacimos, pues nacimos muy online y por tanto descubrimos también con el tiempo que a partir de una hora la gente que nos escucha online desconecta. Empieza a ir a buscar agua, le llama la atención otra cosa y empieza como a desconectar. Y por tanto centramos esto básicamente en una hora. Así que estamos casi en ella. Pero no dejamos que el emprendedor se vaya sin dos cosas, sin dos preguntas que siempre hacemos, que son, nos parece muy interesantes para la gente que nos escucha, especialmente para esa gente que os decía que tiene en la cabeza una idea, que no se atreve, que es muy complicado, que le da miedo, la incertidumbre, vender, le cuesta vender
Vender, no lo entendáis en la palabra vender cliente a través de una transacción económica, vender en su amplio sentido de la palabra. Hay que vender al cliente, por supuesto, al proveedor, a tu familia, a tu marido, a tu mujer, a todo el mundo, al banco, hay que vender a todo el mundo, con lo cual vender en su sentido amplio. Para esa gente que nos escucha y que tiene ese miedo tal, siempre hacemos dos preguntas que son muy típicas en este programa, digamos. Una tiene que ver con lo que nos parece importante para un emprendedor, y es que todo emprendedor le come el día a día, seguro que también a todos nos pasa el día a día, el incendio que aparece en un sitio y tienes que ir corriendo y se te olvida lo que tienes que hacer, ese tipo de cosas. Siempre decimos que un emprendedor tiene que tener un horizonte temporal, un horizonte de ir hacia un sitio, aunque el día a día te impida muchas veces prestar atención a ese objetivo, pero es interesante tenerlo. Así que siempre preguntamos a los emprendedores dos cosas. Una, ¿dónde te ves dentro de un espacio temporal? Ponlo tú el espacio temporal que quieras. Nosotros siempre ponemos 10 años, que parece que es una cosa ahí que es importante. Y dos, ¿por qué? ¿Por qué ese objetivo lo tienes claro? ¿Cuándo te diste cuenta que tienes que tener un objetivo? O algún emprendedor nos ha dicho que le puede el día a día, que no tiene objetivo, que sí, que lo que quiere vender. pero bueno. A ver, mi objetivo a largo plazo, 10 años, como me dices, es lo que te decía, tener mi espacio donde yo pueda fusionar perfectamente mi negocio de asesoría de imagen y de medicina estética, donde la persona que entre y tenga cada gabinete con todo lo que le puedo aportar de la imagen, evidentemente con un equipo estructurado en cada sitio. ¿Un equipo en el que incorporarías algo de psicología? ¿O no? Bueno, no tanto psicología, sino es la parte, o sea, no la psicología. He entendido lo de la psicología, déjame que te explique por qué. Porque tú has dicho, yo quiero escuchar a mi cliente, quiero que me diga lo que le pasa. Eso tiene mucho que ver con la psicología. Y por tanto, sin duda, pues un tratamiento psicológico que tenga que ver con tu imagen y que, digamos, se plasme, tu mejora psicológica se plasme en tu imagen, seguro que yo te doy una idea. Sí, o sea, no, está claro que cuantas más especialidades metes, ¿no? Dentro de... Sí, pero la psicología especialmente, ¿no? Sí, otras pero... a lo mejor... Es que creo que la parte de la psicología en mi sector un poco la tienes que saber trabajar, ¿sabes? Entonces creo que si tuviera que meter a otro asesor, ¿no?, que estuviera conmigo, tendría que tener esa capacidad de llegar a esa psicología también, porque saber, creo que aunque no sea psicólogo de carrera, digamos. Claro, sí, bueno, de la imagen y al final un poco general, porque si luego tienes que trabajar parte de medicina estética y hubiera allí una persona de medicina estética, pues hay muchas veces, pues con gente que he trabajado, médicos, sí que saben trabajar esa parte. Hay otros médicos que no, al igual que el tema de la venta, ¿no? Pues cuesta un poquito más porque al final son especialidades diferentes. Pero sí que creo que tanto la venta como la psicología es algo que yo personalmente creo que es algo que debes de tener, y creo que los emprendedores nos da muchas veces miedo el tema de la venta, y considero que la venta es muy bonita, o sea que trabajándola con naturalidad y sin forzar es muy bonita y muy necesaria, porque si no escalamos. Esa es la penúltima pregunta. La última la vamos a dejar después de, si queréis hacer alguna pregunta, este es vuestro momento. Podéis hacer una pregunta a un emprendedor, a una emprendedora en este caso. Venga. Bueno, para Vanessa, te quería preguntar, ¿qué tanto marca la diferencia tener una buena imagen personal para venderse? Hablando de un gran amplio de vender. Claro, apoyándolo siempre con tener con ser positivo y estar seguro de uno mismo. Pero ¿qué tanto puede marcar la diferencia para, por ejemplo, nosotros que estamos jóvenes en nuestros 21, 22, al entrarnos en este mundo y conocer gente y demás? Mira, yo te pongo el ejemplo para que me lo respondas tú. Si tú ahora mismo me ves a mí aquí, presentándome ante vosotros en chándal, ¿qué imagen te daría? Sí, claro. Ahora, si me ves a lo mejor como vengo vestida, pues
bueno, te puede parecer mejor o peor, ¿no? Pero bueno, te doy una imagen un poco más pulida. Al final, cuando tú te quieres presentar a una entrevista de trabajo o a lo que sea, siempre hay que cuidar un poco la imagen, por lo que os decía antes, porque la imagen habla antes que tú sueltes la primera palabra. Entonces, hay que tener unos mínimos pues para que lo haya. Imagínate, por ejemplo, la mujer, ¿no? Pues no ir con las uñas, ahora se llevan muy bonitas, ¿no? Largas, de decoraciones y tal, pero a lo mejor si vas a trabajar en un centro médico, pues a lo mejor no es lo más adecuado, porque no va a dar buena imagen y de hecho no te van a dejar. O sea, yo la uña roja, los años que he trabajado en medicina estética, prohibido. O sea, era manicura francesa o color clarito, porque la medicina te lleva a eso. O sea, al final tienes que pulir, ¿no? Pues antes nos ha dicho él esta mañana le requería ponerse el traje. A lo mejor en su día a día, pues yo qué sé, le gusta el chándal o le gusta ir en vaqueros y sudadera o ir... No, te pongo ejemplos extremos, vale, para que se entienda un poco... Entre otras cosas, no te voy a dar. Oye, hay chándal ni para hacer deporte siquiera. Hay chándal y chándal, pero sí, bueno, verdad. Me refiero que para que se entienda, ¿no? A extremos. Sí. O sea, a lo mejor a ese sitio no hubiera estado acorde y le hubieran dicho, oye, no es el momento para venir así. Claro. Entonces sí es importante. Perfecto. Venga, una pregunta más. Vanessa, a mí me gustaría preguntarte, siempre me gusta preguntarle esto a personas experimentadas porque cuando uno busca una relación, piensa también ver cómo es su día a día, cómo hace. Entonces, me gustaría saber cómo es tu 24/7, tu semana, cómo haces para mantener esa estabilidad mental y transmitírsela a tus clientes, que es lo más importante, porque transmites imagen y entonces necesitas mantener control, que vean que eres una autoridad en lo que les estás explicando. Pues mira, al final necesitas tener orden y creer mucho en lo que haces y tenerlo todo, o sea, muy estructurado, porque si no te sales del camino. Entonces, conocer bien lo que cada día tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y a la persona que vas a tener delante para que no se te escape nada. O sea, yo para la clienta que tengo mañana, yo ya he trabajado sobre ella y solamente he visto una foto suya, pero tengo que trabajar y analizar muchas cosas para que yo cuando llegue poder hacer mi trabajo bien, porque si no perdería tiempo y me saldría de lo que tengo establecido mañana. Vanessa, ¿tomas notas? Sí. Yo soy de 1000 agendas y yo anoto por todo. Sí. Bueno, también de ordenador, de móvil, o sea, yo tengo notas en... Sí. Sí. Yo creo que lo que ella quería preguntarte también es cómo, o sea, necesariamente si quieres transmitir imagen, quieres transmitir tranquilidad, quieres transmitir prestancia y que tu cliente efectivamente salga reforzado de eso, ¿cómo la mantienes tú en el día a día? Para ti mismo. Esa es ¿Cómo la mantengo? Sí, ¿cómo haces para ti misma? Es decir, ¿eres una clienta de ti misma? Creo que te lo pregunté antes. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. O sea, es que eso es fundamental. Claro, sí, no es imposible. No puedes transmitir decía, lo que no puedes conseguir vender lo que tú no eres. Si no tienes confianza en ti y, o sea, el que te mires al espejo y digas me quiero, no que seas una creída, nada de eso, pero sí que tengas una seguridad evidentemente de ti, porque si no, cuando te pones enfrente de otra persona te haces chiquitita. Venga, más preguntas. ¿No hay nadie que vaya a preguntar que nos dé 3 consejitos así para los mortales, para que estemos mejor? 3 consejitos para chico, 3 consejitos para chica. Pues ya. Pues a ver, 3... Imagina que te lo ha hecho cualquiera de ellos, no yo. O sea, a nivel de 3 consejos rápidos, o sea, 3 tips de estos que, hostia, no puedes ponerte eso porque eres un... No, es que ese tipo de tips yo no te voy a dar. Vale. No, porque si a ti te gusta y es tu estilo, a lo mejor tu estilo es ese y estás feliz con ello, y porque yo te voy a decir que no. Ya. Si te queda bien, ¿sabes? O sea, si tú eres de llevar un estilo casual, ¿por qué te voy a decir que te pongas...? Déjame... Hay cosas que no salen, un chándal con una chaqueta. O sea, los zapatos de distinto color que el cinturón, típico de estas cosas. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no?
Porque pero no puede ser todo. Es que tiene que haber unas ciertas reglas. Esto no puede. Protocolo. Sí, pero hay un protocolo establecido para cada situación. O sea, no está establecido de forma generalizada. Entonces, el protocolo lo marca la situación en la que tú te encuentres. Ahí sí. Si tú, pues lo que hablábamos, si tú estás en un momento profesional, tienes que adaptar tu estilo a esa parte profesional, y cuando estés en esa parte, pues por ejemplo personal, más relajado, o mamás que tengo, ¿no? De que son de 3 hijos, pues no se ponen tacones. Entonces, si tú me dices un tip, pues hombre, ves con unas zapatillas bonitas, cómodas, que te queden bien, que estén dentro de tu estilo. Lo de las zapatillas, otros mantras que yo tengo, que me pregunto constantemente cosas. Antes de la pandemia, parece que como quizá fijarlo todo con la pandemia es un poco injusto, porque también, pero bueno, como supuso una ruptura casi del periodo de antes de la guerra y después de la guerra, pues nosotros nos ha tocado pandemia. En cuanto a las zapatillas. Sí. Nadie lleva zapatos, o muy poca gente lleva zapatos, salvo que tengas que ir con traje. Entonces la zapatilla, o no, que también se puede ir en traje con zapatillas. ¿No ha cambiado mucho eso? Porque antes... Ha cambiado porque la moda la ha marcado. Claro, hay millones de zapatillas, millones de estilos de zapatillas, tiendas enteras llenas de zapatillas, y antes había, por supuesto, pero no tantas. Y tú vas por la calle y de repente buscas a alguien que lleve zapatos y dices, madre mía, nadie lleva zapatos ya. ¿Por qué cambian esas cosas? Eso ha cambiado porque la moda ha hecho que eso se haya establecido, y que con un traje chaqueta te puedas poner unas zapatillas, cuando no antes un traje antes chaqueta... era imposible. Claro. ¿Estás loco? ¿Dónde vas? Y ahora a mí me parece un look muy bonito para un chico, un traje perfecto y una zapatilla blanca, me parece un look muy bonito, y también para la mujer. O sea, yo particularmente soy mucho de... ¿O ha venido para quedarse? Yo creo que lleva ya unos años, pues y yo creo que sí que se va a quedar un tiempo. Lo mismo con las medias. Mi papá, cuando llevaba a una persona, por ejemplo, ¿usted por qué lleva medias de natación? Porque no tenía medias. ¿Cuándo se usa medias y de qué color, hasta dónde? Porque los hombres a veces usaban hasta acá o hasta acá, ¿y de qué colores? A ver, el tema de las medias, yo particularmente creo que el hombre la debe llevar oscura. O sea, si llevas un zapato de vestir, una media oscura sería lo normal, claro. O sea, siempre el look tiene que ir un poco... uniforme, ¿no? Digamos. Sí. Uniformidad. Sí. Bueno, venga, vamos a hacer la última pregunta. Si no hay ninguna más, La última pregunta que hacemos siempre aquí tiene que ver otra vez con la gente que nos escucha, como te decía, y es esa gente que tiene miedo, que no sabe cómo hacerlo, que tiene una idea en la cabeza, que a lo mejor que no se atreve, etcétera. Quiere escuchar algún consejo de alguien que lo está haciendo, que lo ha hecho y que de alguna forma triunfa en esto. Un consejo para esa gente que no se atreve, que no sabe, ¿cuál sería el consejo como emprendedora que tú darías? Pues mi consejo es quitar el miedo. Quitar el miedo de si tendrá resultado o no lo tendrá, si seré capaz de desarrollarlo o no. Y creo que hay que arriesgarse, y que si caes, pues luego renaces y ya está. Pero si no lo intentas, nunca sabrás si funciona o no funciona. O sea, el consejo es... Tírate a la piscina, sé valiente, inténtalo. Sí, que a ver, hay muchísimos emprendedores pues que caen y claro, sí, claro. Pero también hay otros que han caído y han vuelto a emprender y lo han intentado y lo han intentado, claro. Y hay veces que empiezas a trabajar en una parte, o sea, en un sector, y acabas en otro, pues porque vas viendo que, bueno, pues que a lo mejor en lo que empezaste a emprender no es realmente en lo que al final has terminado y te ha funcionado. Entonces, creo que es eso, o sea, resistir y resistir. Hay una pregunta, venga. Claro, venga. Con respecto, como si existiera una guía que tomas como referencia, qué análisis haces verdaderamente para saber cuánto se debe cobrar con tus servicios y tus productos. Porque él te lo comentaba y vos decías tu experiencia. Pero a mí se me viene a la mente, por ejemplo, te pongo el caso de ser creador de contenido en Costa Rica. Es un tema que apenas estamos empezando, no puedes tomar como un análisis de competencia porque casi no hay, no tienes un margen de referencia porque es algo que está empezando, no puedes decir qué experiencia porque estás empezando. Entonces, ¿cómo sé cuánto cobrar
mi servicio sin hacerme chiquita o si, como lo comentabas vos, más bien cobrar en exceso. No lo has encontrado en Costa Rica, pero has mirado fuera de Costa Rica qué es cuánto vale el servicio. Realmente no se puede comparar porque es un mercado muy diferente. Pues adáptalo y también al nicho, o sea, un poco yo creo que depende también tu servicio al nicho al que te vayas a dirigir. Deja que te dé un pequeño consejo. Cuando no sabes eso, hay un módulo que es el módulo hora. Es decir, yo voy a trabajar en esto unas horas y por tanto cuánto alguien esté dispuesto a pagar y cuánto esté yo dispuesto a cobrar por ese tiempo. Es decir, tradúcelo en modo hora y ponle un precio a tu trabajo de una claro, valorar tu hora, tiempo. que al final valora el tiempo y eso quizá te puede ayudar en los primeros momentos, solo en los primeros momentos, porque efectivamente alguien puede trabajar un minuto y ganar millones y alguien trabajar 8 horas y cobrar lo que puede, ¿no? Pero para empezar, a lo mejor aplicarte un módulo hora de cuánto estaré dispuesto a pagarme a mí alguien a la hora en relación a cuánto estoy dispuesto yo a cobrar por mi trabajo durante una hora, te pueda servir para empezar. Aplica módulo hora. Gracias. O módulo tiempo, digamos, no hora o día, yo qué sé, he dicho hora, módulo tiempo, digamos, ¿vale? Gracias. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Un emprendedor, de verdad. Bueno, pues Vanessa, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Y por supuesto también, muchísimas gracias a la gente que nos escucha, pues como decía antes, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Zaragoza, en Colombia y en Florida, en Estados Unidos. Y vamos a dejar la última palabra al jefe, que nos mande para casa, que ya está bien. Bueno, muchas gracias, querido Wilfredo. Muchas gracias, Vanessa Bolaños, por tu presencia hoy aquí. Ya eres parte del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Muchas gracias a nuestra numerosa y culta audiencia de hoy. Muchas gracias a Noelia Martínez, responsable de Relaciones Institucionales del Instituto, a Víctor Garcés, responsable de Martes de Emprendimiento, a Santiago Carmona y a Laura Nieto por su apoyo técnico también hoy aquí, a nuestro querido ingeniero Raúl Fuentes, que nos estará vigilando la conexión, y por supuesto a Pedro Jiménez, redactor jefe de la cadena SER, responsable de tribunales, que nos da también voz y visibilidad. Ahora vendrá por aquí. Gracias a todos los presentes. Adiós. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.